Vigilantes silenciosos en lo alto de la atmósfera terrestre, la nave de observación meridiana, Vigilia Eterna, mantuvo su órbita oculta. Sus sensores cuánticos sondearon el planeta. El primer observador KTH se paró frente a la ventana principal de la nave. Su forma cristalina refractaba la pálida luz azul de los océanos terrestres. Tras él, bancos de procesadores neuronales zumbaban suavemente mientras analizaban. Décadas de datos recopilados confirmaron otra reducción en las emisiones electromagnéticas. El observador informó sobre el análisis. La jefa Berna vio cómo sus fragmentos cristalinos se movían en lo que se consideraba excitación entre los de su especie. Las firmas de energía superficial han disminuido otro 12% desde nuestro último paso oral. Esto marca el 15º año consecutivo de regresión tecnológica. Los propios cristales de KTH expresaron su satisfacción. El colectivo meridiano había monitoreado miles de civilizaciones emergentes en toda la galaxia, documentando su ascenso e inevitable caída. La Tierra había sido particularmente fascinante y preocupante, a diferencia de otras especies que seguían caminos predecibles de desarrollo. Los humanos había mostrado una alarmante tendencia hacia un rápido avance tecnológico y una innovación impredecible. Muéstrenme el análisis comparativo. KTH ordenó una pantalla holográfica que se materializó ante él, mostrando el progreso tecnológico de la Tierra durante el último siglo. La pronunciada curva ascendente del gráfico a principios del siglo XXI había sido motivo de gran preocupación para el colectivo, pero ahora esa curva se había revertido drásticamente, como pueden ver. Berna continuó con su comunicación global. Las redes de comunicación han colapsado en gran medida. La generación de energía ha vuelto al uso primitivo de combustibles fósiles en la mayoría de las regiones. Las capacidades de lanzamiento espacial parecen estar completamente abandonadas según todas las mediciones. Han retrocedido a los niveles tecnológicos de la era preinformática. KTH se acercó a Klaus. Estudiando el lado oscuro del planeta, donde antes las ciudades brillaban con luz artificial, ahora solo quedan pequeños destellos de iluminación, y la causa es el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental y el colapso social. Los patrones habituales que hemos observado en civilizaciones fallidas. Berna respondió, debo señalar que la velocidad de su regresión es sin precedentes. Algo en eso le preocupó a KTH, aunque no podía comprender por qué los humanos siempre habían sido atípicos en la vasta base de datos del colectivo sobre el desarrollo de civilizaciones. Su capacidad tanto de autodestrucción como de supervivencia había desafiado muchos de los modelos más fiables del colectivo. El lanzamiento de satélites de sonda adicionales que ordenó. Quiero un análisis espectral completo, un escaneo de radar profundo y un mapeo gravitacional. Si realmente están retrocediendo, necesitamos documentar cada aspecto para el archivo mientras su tripulación cumplía sus órdenes. KTH revisó los datos históricos. El colectivo había comenzado a monitorear la Tierra poco después de que los humanos dividieran el átomo por primera vez. Ese logro desencadenó protocolos de observación automática. Cualquier especie capaz de aprovechar las fuerzas nucleares se consideraba potencialmente peligrosa para la estabilidad galáctica. Las décadas siguientes fueron cada vez más alarmantes. Los humanos habían progresado de cohetes primitivos a capacidad orbital en tan solo unos años. Su tecnología informática había avanzado exponencialmente. Su comprensión de la mecánica cuántica había comenzado a acercarse a niveles peligrosos de sofisticación. Luego, misteriosamente, todo comenzó a decaer. Las redes de comunicación globales se deterioraron. Las redes eléctricas fallaron. Las naves espaciales cayeron del cielo y no fueron reemplazadas. Fue como si la humanidad simplemente se hubiera rendido. La voz de Berna interrumpió sus pensamientos. Detectamos una anomalía en el hemisferio sur. Los escaneos de radar profundo muestran patrones de densidad inusuales bajo la superficie. KTH se apartó de la ventana. Formaciones naturales inciertas. Los patrones son notablemente uniformes para las estructuras geológicas. Y hay algo más, señales de energía intermitentes extremadamente tenues. Aparecen y desaparecen demasiado rápido para que nuestros instrumentos las analicen correctamente. Aumento de la potencia de escaneo. Quiero la orden de KTH. Una alarma repentina interrumpió la orden. Múltiples pantallas emitieron advertencias urgentes a medida que llegaban nuevos datos. Múltiples objetos detectados. Cristales Verus pulsaron con una alarma que se elevaba desde la superficie. Velocidades imposibles, sin emisiones electromagnéticas. La ventana se llenó repentinamente de elegantes y oscuras formas que emergían de la atmósfera terrestre.
Naves como ninguna que el colectivo hubiera encontrado, moviéndose con una gracia imposible y un silencio perfecto. KTH tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que los humanos no habían retrocedido en absoluto. Habían evolucionado de maneras que el colectivo nunca había imaginado posibles. Antes de que el primer torpedo cuántico impactara el Salón de la Vigilia Eterna, el juego de fingir estar extinto había terminado. La humanidad estaba lista para rebelarse a la galaxia y el colectivo meridiano estaba a punto de aprender porque asumir la derrota humana era un grave error. A 2 kilómetros bajo el interior de Australia, la doctora Elina Santos se encontraba en el centro de control de Nueva Sydney, una de las metrópolis ocultas de la humanidad. Pantallas holográficas la rodeaban mostrando datos en tiempo real del combate en la superficie. La cámara cuántica protegida zumbaba con actividad. La vitalidad mientras los técnicos monitoreaban la primera revelación de las verdaderas capacidades de la humanidad en más de 50 años. El equipo de ataque Alpha informa sobre un impacto directo en la nave Meridian. El capitán James Chen anunció con voz tranquila a pesar de la importancia histórica del momento. Sus escudos estaban completamente desprevenidos para el armamento cuántico. No hubo bajas de nuestro lado. Elena asintió con la cabeza, sus ojos oscuros fijos en la pantalla táctica. El plan en el que habían trabajado durante generaciones finalmente estaba en marcha. El estado de los otros puestos de observación. Los equipos están atacando naves Meridian en órbita sobre Norteamérica. Europa y Asia reportan resultados similares. Nunca nos vieron venir. James se permitió una pequeña sonrisa. 5050 años de hacerse el muerto dieron sus frutos. Elina recordó el día en que la humanidad tomó su decisión cuando sus sensores de largo alcance detectaron por primera vez las naves de observación Meridian. Los líderes de la Tierra se enfrentaron a una decisión crucial: luchar contra tecnología inferior o implementar el protocolo Londark. Eligieron paciencia. Sobre el orgullo, regresión sobre la resistencia, al menos en la superficie, las vastas ciudades subterráneas habían sido el mayor logro de la humanidad. La atenuación cuántica. Las cavernas albergaban a miles de millones, mientras que la superficie se dejaba ver abandonada y primitiva. Cada emisión era cuidadosamente controlada. Cada señal. Desarrollaron tecnologías que operaban en completo silencio, dominando la mecánica cuántica de maneras que los meridianos nunca habían imaginado posibles. El director Santos, un joven técnico, gritó: «Recibimos transmisiones de la flota Meridian. Están solicitando comunicación. Transmítanla a mí». Enlace neuronal. Alena dijo, tocando el pequeño procesador cuántico detrás de su oreja. La tecnología estaba generaciones por delante de todo lo que los meridianos habían observado. Durante su vigilancia, la voz alienígena se materializó directamente en su mente. Traducida en tiempo real, este es el primer observador del colectivo Meridian. Reconocemos su ventaja táctica y solicitamos términos para el cese de hostilidades. Elina sonrió. Este era el momento en que se habían preparado para el primer observador. Soy la directora Elena Santos de la Iniciativa de Defensa de la Tierra. Hemos estado esperando su llamada. Quizás deberíamos discutir por qué su colectivo se siente con derecho a monitorear civilizaciones en desarrollo sin su conocimiento o consentimiento. Hubo una pausa antes de que KTH respondiera con su voz cristalina, con un dejo de lo que podría haber sido una vergüenza. Nuestro mandato es proteger la estabilidad galáctica que mostró su especie en relación con los patrones de rap en su avance. Sin embargo, nunca consideraron que podríamos detectar su presencia y adaptarnos en consecuencia. Elena hizo un gesto a su personal y nuevos datos comenzaron a fluir a la nave Meridian, cuidadosamente seleccionadas demostraciones del avance humano. Mientras observaban nuestro aparente declive, evolucionamos más allá de su capacidad para detectarnos. Sus estaciones de monitoreo pasaron por alto una civilización entera que se desarrollaba bajo sus sensores. El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, KTH volvió a hablar. El colectivo debe reevaluar sus suposiciones fundamentales. Su logro no tiene precedentes. Ese es el problema con sus modelos. Observador KTH, asumen que todas las especies nos seguirán. Patrones predecibles. La mayor fortaleza de la humanidad es nuestra capacidad para desafiar las expectativas. Tina hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Ahora, deberíamos
¿Discutir los términos para una relación más equitativa entre la Tierra y el colectivo que la rodea? El centro de control estalló en una celebración silenciosa. Generaciones de ocultamiento, planificación cuidadosa y desarrollo paciente habían llevado a este momento. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había revolucionado toda su civilización, desarrollando tecnologías que operaban según principios que los meridianos nunca habían considerado posible. La superficie de la Tierra podría haber parecido oscura a ojos observadores, pero, bajo tierra, nuestro renacimiento de logros humanos había florecido. Ahora era el momento de compartir esa luz con la galaxia en los términos de la humanidad dentro de la esfera de mando cristalina de la nave insignia de los meridianos. La verdad eterna primero. La portavoz Nixus recibió las transmisiones de emergencia desde la Tierra con creciente preocupación. Las pantallas holográficas que la rodeaban mostraban docenas de puestos de observación de los meridianos siendo neutralizados sistemáticamente por fuerzas humanas no destruidas, incapacitadas con precisión quirúrgica. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, exigió su grito. Forma palpitante de agitación. 50 años de observación y nunca detectamos su verdadero desarrollo. El alto analista KTH fue evacuado recientemente de la órbita terrestre, que se desplazó incómodamente. Desarrollaron principios tecnológicos completamente nuevos. Sus capacidades de enmascaramiento cuántico operan con teorías que nuestros científicos ni siquiera habían considerado posibles. No solo se estaban escondiendo, sino que estaban evolucionando más allá de nuestra capacidad de percibirlas. Las implicaciones eran asombrosas. El colectivo meridiano había basado toda su civilización en el principio de la progresión tecnológica predecible. Sus modelos habían catalogado a miles de especies, todas siguiendo patrones de desarrollo similares, pero los humanos acababan de destrozar todas las suposiciones sobre las que se basaban esos modelos. Solicitan una declaración formal. Reunión. Anunció el director de comunicaciones Ben. Su líder desea reunirse en terreno neutral, en la base lunar, su instalación lunar abandonada. Los cristales de Nix intervinieron. Sorpresa, abandonada. Sospecho que encontraremos algo. Es todo menos eso. Horas después, mientras la lanzadera de la delegación Meridian se acercaba a la base lunar, descubrieron que tenía razón. La supuesta instalación de Erika brilló a la vista. El camuflaje cuántico se desprendió para revelar una extensa metrópolis construida en la superficie lunar. Naves avanzadas se mueven silenciosamente entre estructuras relucientes. Sus diseños no se parecen a nada en la vasta base de datos del colectivo. La bahía de aterrizaje que los recibió fue una maravilla de la ingeniería. La gravedad se ajustó automáticamente al estándar Meridian al desembarcar y la atmósfera cambió a su composición preferida sin ninguna tecnología visible. La directora Elina Santos los esperaba para recibirlos, flanqueada por una guardia de honor cuya servoarmadura parecía curvar la luz sobre sí misma. «Bienvenidos a la base lunar», dijo, que sus palabras se tradujeron perfectamente en cristalino. Armónicos, pensamos que era hora de que vieran lo que la humanidad realmente ha estado haciendo mientras caminaban por la base. Los Nix luchaban por procesar lo que ella veía, computadoras cuánticas que operaban sin señales de energía detectables, manipulación de la gravedad que desafiaba la física conocida, y en todas partes, humanos trabajando con tecnologías que deberían haber estado siglos más allá de su etapa de desarrollo. Toda su especie mantuvo este engaño durante 50 años. Nixus dijo que finalmente la coordinación central requería disciplina. Elina sonrió. Cuando detectamos sus primeras naves de observación, nos enfrentamos a una decisión. Podíamos rebelarnos y luego luchar en una guerra que tal vez no ganáramos, o podíamos hacer lo que la humanidad hace mejor, adaptarse y superar. El protocolo de la larga oscuridad no se trataba solo de esconderse, sino de ganar tiempo para desarrollar defensas contra cualquier posible agresión. Entraron en una vasta cámara donde una representación holográfica de la galaxia flotaba ante ellos, pero a diferencia de los mapas estelares meridianos, este mostraba flujos de probabilidad cuántica, flujos de materia oscura y docenas de otros fenómenos que el colectivo nunca había podido mapear. Sabemos de las otras especies que observan. Elena continuó, las civilizaciones que han considerado una amenaza para la estabilidad galáctica. Hemos contactado con varias de ellas usando métodos que no pudieron detectar, y tenemos una propuesta. Nick sintió su estera cristalina vibrar con anticipación. ¿Qué tipo de propuesta? La misión del colectivo de proteger la estabilidad galáctica no está mal, pero sus métodos son. La supresión del avance no previene el conflicto, sino que garantiza una futura rebelión donde proponer un nuevo enfoque guiado,
la emergencia ayuda a las civilizaciones a desarrollarse responsablemente en lugar de intentar controlarlas o contenerlas. ¿Y si nos negamos? La expresión de Elina permaneció diplomática, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Entonces la humanidad lo hará sin ustedes. Ya hemos establecido redes de comunicación cuántica con otras 3 civilizaciones en regresión. Han estado avanzando en silencio, al igual que nosotros. La era del progreso indetectable ha llegado. Primer orador, la única pregunta es si el colectivo Meridian ayudará a dar forma a esta nueva era o se volverá obsoleto en ella. El almirante Marcus Chen se encontraba en el puente de la ESS Nixade, el portaaviones furtivo más avanzado de la Tierra, observando cómo las señales cuánticas parpadeaban en la pantalla holográfica. Cada pulso representaba a otra civilización que abandonaba su fachada de regresión, revelándose en perfecta sincronización. La operación apagón procedía exactamente como estaba previsto. La señal del sistema Sentei confirmó su éxodo e informó que el área ha revelado su red de defensa orbital. Los puestos de observación Meridian están completamente rodeados. Informes sectoriales serios. Otro oficial añadió que la flota Valkyne ha emergido de sus escondites gigantes gaseosos. No se han disparado disparos, pero las naves Meridian están contenidas. Marcus se permitió una pequeña sonrisa. Durante décadas, la humanidad no solo se había estado escondiendo, sino que también había estado enseñando a otros a esconderse. Las especies que los meridianos habían descartado como regresión, en cambio, habían estado formando una alianza. Tecnología de enmascaramiento cuántico de la Tierra y preparación para este momento. ¿El estado de la red cuántica?, preguntó. Operando a plena capacidad, señores. Las especies aliadas se coordinan a través de los relés del canal oscuro, los meridianos. Aún no hemos detectado nuestro sistema de comunicación. La red cuántica había sido el mayor regalo de la humanidad a sus aliados alienígenas. A diferencia de los métodos de comunicación tradicionales, los meridianos podían monitorear. Los canales de entrelazamiento cuántico eran literalmente indetectables. No se podía interceptar lo que técnicamente no existía. En el espacio-tiempo normal, un mensaje prioritario desde la base lunar. Su oficial de comunicaciones anunció que el director Santos había completado las negociaciones iniciales con los líderes de los meridianos, transmitiendo su respuesta. Marcus revisó los datos con expresión pensativa. Los meridianos no eran tontos. Reconocieron cuando habían sido superados. Su respuesta fue más flexible de lo que muchos esperaban. Envíen un mensaje a todos los aliados. Ordenó a las flotas que mantuvieran las posiciones de contención, pero no activaran los sistemas de armas. Muéstrenles que nos tomamos en serio la resolución pacífica. En toda la galaxia, naves que habían sido invisibles hace unos momentos se revelaron. Los ARX son maestros de la bioingeniería que parecieron retroceder a la tecnología preespacial. Mostraron naves que fueron parcialmente cultivadas en lugar de construidas. Los Valkynes, que parecieron abandonar sus colonias, surgieron de cavidades dimensionales que crearon con gigantes gaseosos. Cada especie tomó el don de la humanidad de la tecnología de enmascaramiento cuántico y la adaptó de maneras únicas. Suexo dijo, en voz baja, ¿cree que los meridianos realmente aceptarán reformar toda su civilización? Se basa en su doctrina de monitoreo. Marcus consideró esto. No tienen muchas opciones. No solo les estamos mostrando nuestra fuerza, sino que les estamos mostrando su propia obsolescencia. Todo su sistema de vigilancia galáctica es inútil contra la tecnología de enmascaramiento cuántico. Pueden adaptarse o volverse irrelevante. Una nueva señal brilló en su pantalla. El Alto Consejo Meridiano solicitaba una sesión de emergencia con representantes de todas las especies reveladas, no solo de la Tierra, sino de todas las civilizaciones que habían descartado como involucionadas. No se trata solo de fuerza militar. Marcus continuó observando lo que cada especie desarrolló mientras estaba oculta. El Aster descifró el código de la computación biológica. La Valkyne descubrió la ingeniería dimensional. Dominamos la mecánica cuántica, todo porque éramos libres de desarrollarnos sin interferencias ni juicios. Mensaje del director Santos. Señor, los meridianos han acordado términos preliminares. Proponen una nueva organización, un Consejo de Desarrollo Galáctico con representación equitativa para todas las especies con el mandato de guiar en lugar de restringir el avance tecnológico. Marcus asintió. Esto era lo que esperaban, no conquista ni dominio, sino una reestructuración fundamental de la sociedad galáctica. La era de la vigilancia y la supresión estaba terminando. La era de la colaboración y la innovación sin restricciones estaba a punto de comenzar.
Un año después, la gran cámara del recién construido Consejo de Desarrollo Galáctico colgaba suspendida en la órbita terrestre. Su estructura cristalina cuántica reflejaba la luz del Sol en patrones prismáticos. Representantes de 2 docenas de civilizaciones anteriormente en regresión se reunieron con el colectivo meridiano reformado para la primera cumbre anual de intercambio de tecnología. La DRA. Elina Santos se encontraba en el podio central, ahora como la primera directora electa del Consejo. La cámara que la rodeaba era un testimonio de lo que múltiples especies podían lograr al trabajar juntas. La biotecnología se fusionó a la perfección con la ingeniería dimensional y Falcar, todo impulsado por sistemas cuánticos humanos. Hace un año, comenzó sus palabras traducidas simultáneamente a 2 docenas de idiomas diferentes. Demostramos que el avance no tiene por qué significar conflicto, que la diversidad en el desarrollo conduce a soluciones más sólidas, que los mayores logros no provienen de la competencia, sino de la colaboración. Hologramas se materializaron alrededor de la cámara, mostrando los logros del año pasado. Los Arser habían adaptado su computación biológica para trabajar con sistemas cuánticos, creando tecnología híbrida que literalmente podía crecer y evolucionar. Los Valkyne habían expandido su tecnología de bolsillo dimensional, resolviendo las limitaciones de recursos y espacio vital de docenas de especies, y la tecnología de enmascaramiento cuántico de la humanidad se había convertido en algo completamente nuevo. Una forma de probar de forma segura tecnologías experimentales en espacios de probabilidad contenidos entre la audiencia. El primer orador, Nixus, en su forma cristalina, brillaba con lo que su especie ahora reconocía como entusiasmo. El colectivo meridiano había experimentado su propio renacimiento. Su vasta base de datos de desarrollo civilizacional se había convertido en una biblioteca de posibilidades en lugar de una herramienta de control. Su talento natural para la observación y el análisis había encontrado un nuevo propósito al ayudar a guiar el avance tecnológico seguro. Pero nuestro mayor logro, continuó Elena, no es tecnológico en absoluto, es la prueba de que las especies pueden cambiar, crecer y superar sus limitaciones. Los meridianos abandonaron milenios de doctrina para adoptar una nueva forma. ARX. Transformaron su naturaleza guerrera en una de creación. Los Valkyne emergieron de su escondite para compartir sus descubrimientos. Libremente, señaló un nuevo holograma, que mostraba una galaxia muy diferente a la que conocían hacía apenas un año. Las redes cuánticas conectaban civilizaciones, que alguna vez fueron rutas comerciales aisladas. Transportaban no solo bienes, sino ideas, y docenas de civilizaciones jóvenes estaban siendo contactadas y bienvenidas a la comunidad galáctica, libre para desarrollarse a su manera. De maneras únicas, aún mantenemos nuestras capacidades de enmascaramiento cuántico. Elinda. Notó una leve sonrisa en sus labios. Cada especie aquí no lo hace por miedo. Ahora, sino como recordatorio de que siempre hay más por descubrir, siempre. Desarrollos que tal vez no detectemos, siempre. Espacio para la sorpresa y el asombro en nuestra galaxia. La cámara estalló en aprobación. Cada especie expresándolo a su manera. Los patrones bioluminiscentes de Are pulsaban en armonía. Los campos dimensionales de Valkyne ondulaban con entusiasmo. Las formas cristalinas del meridiano resonaban. Armonías complejas en órbita sobre ellos. El almirante Chen borró los procedimientos del puente de las solanáceas. Difícil de creer. Hace solo 50 años, nos escondíamos en cuevas. Suexo comentó que no estábamos escondidos. Marcus corrigió que estábamos aprendiendo que a veces la mayor fortaleza no está en mostrar poder, sino en saber cuándo esperar, cuándo extender la mano y cuándo ayudar a otros a ascender. Junto a ti, una alerta cuántica sonó suavemente. Se detectaban nuevas señales provenientes del núcleo galáctico. Patrones que sugerían que otra joven civilización podría estar dando sus primeros pasos en la ciencia cuántica. ¿Deberíamos notificar al Consejo?, preguntó el oficial de sensores. Marcus sonrió. Observemos un rato. Primero, denles tiempo para que se desarrollen a su manera. Después de todo, miró la gran cámara que brillaba bajo ellos. Eso es por lo que luchamos, el derecho de cada especie a encontrar su propio camino hacia las estrellas. La sombra nocturna ajustó su campo cuántico y desapareció de la vista, reanudando su vigilancia eterna, pero ahora observaba no con sospecha ni miedo, sino con esperanza y anticipación por las nuevas maravillas que surgirían de las silenciosas profundidades del espacio en las décadas siguientes. Los historiadores marcarían esto como el comienzo de la verdadera edad de oro de la galaxia, una era donde la tecnología sirvió a la comprensión,
donde la diversidad engendró innovación y donde los silenciosos vigilantes habían aprendido a escuchar.